imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, vamos a darle en esta semana corta. Soy Carmen Enita Acevedo y hoy es lunes 14 de abril del 2025. Va a las millas este año puse la S donde no iba, pero lo más importante es que estamos aquí y de lunes a miércoles vamos a traer información, análisis, investigación que ya hemos podido empezar a escribir sobre todo aquellas cosas que queremos poner en contexto en todas nuestras plataformas. Y una de ellas tiene que ver con un donante de la Ley 60, un beneficiario de Ley 60, que también es donante del Partido Nuevo Progresista, que fue acusado en Florida por precisamente utilizar la Ley 60 de Puerto Rico, el Código de Incentivos del Partido Nuevo Progresista aprobado en el 2019, antes leyes que venían del 2012 de Luis Fortuño, dejadas por Alejandro García Padilla, y que se convirtieron en esta fuente de personas llegar a Puerto Rico y que muchos alegan, entre otros la representante congresista puertorriqueña Nidia Velázquez, que en efecto lo que hace es proveer un mecanismo de evasión contributiva a aquellos millonarios que tienen negocios en Estados Unidos. Vamos a hablar mucho sobre eso y el segundo tema también tiene que ver con un donante del Partido Nuevo Progresista, a su vez contratista del gobierno de Puerto Rico, tan lejos como el 2019, en el momento en que se estaba dilucidando el Telegram chat y todo aquello que ocurrió y que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Irán Carlos Rivera López tenía múltiples contratos con la Asamblea Legislativa, específicamente la Cámara de Representantes, y hoy la Contralora de Puerto Rico dice que para aquella época, 2021, sobre todo al 2024, administración de Pedro Pierluisi, tuvo muchos contratos entre agencias públicas y con legislatura, además de municipios, y que no cuadran las horas que este muchacho tenía disponibles para trabajar en todos esos contratos, pero asimismo facturaba. Vamos a hablar sobre eso porque el jueves pasado bajó esa auditoría. Nosotros la teníamos en el resguardo, leyendo, sobre todo buscando información de cómo se encuentra lo que dijo la Contralora en esa auditoría, que obviamente, como sabemos, nunca identifica a los contratistas y tenemos que ir buscando y buscando hasta dar con el contratista que es, pero este contratista tenía señalamientos ya del periodismo de investigación de la compañera Wilma Maldonado Arrigoitía desde el 2019. Y ahí está el informe de la Contralora. ¿Quién tiene eso en su escritorio? Luis Pérez Vargas, de la Oficina de Ética, y el ex secretario del Departamento de Justicia lo tuvo desde el verano del 24. Y lo que ustedes dijeron, dijo Domingo Emanuel. Y vamos a todo eso, pero antes, como siempre,
Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden, pueden donar mientras estamos aquí en el chat siempre a esta hora, cuando el programa está en vivo a través del chat. Florence Ramos está por ahí, Malungo Viera, Irving Maldonado, Ricardo Núñez, Julio Vargas, Alex Molina, Marisabel Santiago, Brenda Gómez, Mildred Lozada, Mili Borrero, Humberto Luz Díaz está por ahí, Heidi Ramírez desde Michigan, Domingo Delgado, Vivian López, Lizeth de León, Carolyn Miranda, Ilka, Jorge Rodríguez, Heidi Ramírez, ya lo dije, Maritza Figueroa, Edgar, María Judith Colón. María Judith, tú estabas perdida. Qué bueno que estás por ahí. Ya mismo me pongo la camiseta tuya que me encanta. Ike Hernández, Luis Eduardo Colón, Rosa, Clara Ivette, Carmen Negrón, M. Pastor, Ilke Hernández, The Cave, Iris Wrinkle. Gracias, Irving Maldonado e Iris Wrinkle, por sus aportaciones. Está por ahí Santana Infanzón, como siempre, todo el mundo. Clara Ivette, no sé si te mencioné, gracias por estar, mucha gente nueva. Recuerden, compartan todos los contenidos. Y vamos a las informaciones. Antes de ir a las dos informaciones que son ambas de profundidad y que hay que trabajarlas con, sobre todo, el contexto histórico. Vamos a lo que hizo la gobernadora ayer, iniciado para el renglón de la religión cristiana, la Semana Santa. La gobernadora de Puerto Rico en el 2019, y ayer lo colocamos y me parece que es importantísimo, y de hecho, déjenme buscar esa imagen porque yo se las puse en todas las plataformas ayer, pero me parece importante destacarla y traerla para que leamos lo que dijo la gobernadora en el 2019 sobre la famosa Ley de Libertad Religiosa y lo que hizo hoy. Y yo siempre digo que lo más importante de estos asuntos es confrontar a aquellos que en este momento están diciendo que lo más importante para ellos es el pueblo de Puerto Rico, sus derechos, etcétera, etcétera. Porque la gobernadora de Puerto Rico, en un momento en el 2019, que ustedes saben que también vino Tomás Rivera Chats con el fundamentalismo religioso a querer pagarle el voto que siempre le dan al Partido Nuevo Progresista, o bueno, en algún momento, ¿verdad? Porque también ese voto se diluye ahora con Proyecto Dignidad. Pues le quisieron pagar en el 2019 con el Proyecto de Libertad Religiosa, un proyecto que, como me dijo una persona conocedora del mundo de ese esfuerzo cristiano que está en otro lado, está desde las iglesias históricas, no discriminatorias contra las mujeres ni las comunidades LGBTIQ, como han demostrado los amigos de la gobernadora, que son, entre otros, Carlos Pérez, que me dicen que es el autor, con una ayudita del juez del Tribunal Supremo, Eric Kolthoff, de esta ley de libertad religiosa. Pues en el 2019, aquí en el 2025, Jennifer González dijo que no puede haber política pública ninguna que deje la puerta abierta o la mera insinuación de discrimen. El reconocer, dejar de actuar o hacer como derecho abre la puerta a ese discrimen. La jurisprudencia es clara. Derribemos barreras, no construyamos obstáculos a la igualdad. Esto fue el 13 de junio del 2019, cuando ya la gobernadora estaba sintiendo el calentón como comisionada residente de lo que estaba pasando en Puerto Rico con relación a Ricardo Rosselló Nevares, su administración y todo lo que supuso que tengamos como la historia de Puerto Rico pueda narrarse desde que hubo un gobernador que tuvo que renunciar por todo lo que ocurrió en su administración, pero la gotita que colmó la copa fue el Telegram chat. Y cuando la gobernadora dijo esto en el 2019, iba a correr solamente nuevamente para comisionada residente en el 2020, como lo hizo con Pedro Pierluisi, pero todavía no estaba en ese espacio político, escenario, que la gobernadora fuera a correr para la gobernación, como ocurrió en efecto en el 2024. ¿Y qué hizo la gobernadora en el 2024? Abrazó con Tomás Rivera Chats al fundamentalismo religioso para tratar de que no se fuera hacia Proyecto Dignidad, lo que a mí me parece que logró en parte, porque definitivamente entre las campañas de miedo
y la promesa de que le iba a dar esa pieza legislativa para que discriminaran contra todo aquello que fuera diferente y ellos no manejen desde el punto de vista de su fundamentalismo religioso, independientemente de que la Biblia diga que amarás al prójimo como a ti mismo, independientemente de que la Biblia diga que no puedes discriminar contra otro, porque es diferente a ti, todo lo contrario, lo abrazas, y el cristianismo se supone que eso es lo que procure. Independientemente de todas esas lecturas que ellos hacen a su conveniencia, definitivamente ellos quieren una ley que les provea un mecanismo para cuando ellos estén frente a un servicio que le tengan que dar a una mujer gay, a un hombre trans, a una mujer trans, a cualquiera de las personas que no piensan como ellos, que puede llevar una camiseta que diga como yo puedo tener la mía de la calle Resistencia, y como ellos la Resistencia la ven como que yo soy comunista, pues me pueden negar un servicio porque no les gusta como yo estoy vestida. Y eso va en contra, fíjense qué interesante, de su principio religioso cristiano / fundamentalista. La gobernadora dijo que lo iba a firmar. Y ayer lo firmó. No fue cualquier día, Domingo de Ramos. Según la religión cristiana, el día en que comienza la Semana Santa. Y esta imagen no es casualidad de la gobernadora cuando precisamente la semana pasada habló en el contexto de lo que iba a ser la ley de libertad religiosa, el primer proyecto del Senado de Tomás Rivera Schatz y Joan Rodríguez Bebe. Porque en eso Joan Rodríguez Bebe cayó en la trampa. Porque lo que está procurando definitivamente Tomás Rivera Schatz con todo este esfuerzo es precisamente tratar de sacar de Proyecto Dignidad a aquellos que se fueron con Proyecto Dignidad porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en el Partido Nuevo Progresista. Y en ese sentido le cogió el voto porque ella es igual que él en términos de procurar que el proyecto número 1 del Senado fuera el de libertad religiosa, pero sabemos que lo que trama Tomás Rivera Schatz en todo esto es precisamente decirle, no es que somos iguales, es que aquellos no cumplen, como no cumplieron con tantas cosas y Joan Rodríguez Bebe no ha podido hacer nada de lo que ustedes necesitan y yo se los traje. Pues ahí está Jennifer González Colón. ¿Qué hizo la comunidad LGBTIQ organizada detrás de una organización, un grupo que se llama Federación LGBTIQ de Puerto Rico? Hoy tienen una conferencia de prensa y ayer anunciaron que esta mañana en el Colegio de Abogados van a nombrar a Jennifer González Colón, la enemiga número 1 de la comunidad LGBTIQ. Y esto viene en un momento en que Jennifer González cogió un avión ayer y se fue de Puerto Rico por toda la Semana Santa. Porque ella decidió que iba a tirar esa bombita para la comunidad LGBTIQ, que en el 2019 dijo que apoyaba y que todo lo que hacía esa ley era discriminar y había una insinuación de discrimen. Pero en este momento parece que no los necesita, porque se convierte en esta política que establece, y nunca mejor dicho, cuál es el peso que tiene un demográfico versus otro. Y decide que va a actuar en contra de esa comunidad, en contra de gente que tiene bien cerca. Y la gobernadora sabe, a mí no me gusta sacar del closet a nadie, pero ellos saben quiénes son. Sabe quiénes son esa gente que están alrededor de ella, que son miembros de la comunidad LGBTIQ, que le ponen los pinches en la ropa para que no se le suba la falda. Como en esta imagen, que están pendientes de que ella pueda tener un video y una foto de entretenimiento todos los días
para poder decirle al país que de esa manera es que se gobierna. Los que construyen la manipulación del gobierno de Puerto Rico. Pero la gobernadora decidió que iba a actuar en contra de la equidad. Si la Federación de LGBTIQ, que tiene diferentes portavoces, que tiene un grupo asesor amplísimo, que parte de su grupo asesor son precisamente las organizaciones religiosas cristianas históricas que están denunciando que esta es una pieza legislativa que abre el discrimen, que le abre la puerta a discriminar contra aquella persona que vaya a buscar servicios públicos y no necesariamente sea ideológicamente empática con lo que está pensando o que tiene el que le va a dar el servicio. Si va a poder la federación hacer una campaña de aquí al 2028 que denuncie eso, está por verse, pero hoy van a empezar. Y yo creo que la gobernadora dijo bien temprano, porque fue ella, abrió la puerta ella, en estos primeros 100 días, que va a correr. Si va a haber una campaña, como ya está viendo en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, desde ahora, de la comunidad LGBTIQ con fuerza, contra los esfuerzos de la gobernadora para ser reelecta, vuelvo y repito, está por verse. Pero hoy definitivamente se empieza en medio de la Semana Santa, en medio de la Semana Mayor, porque la gobernadora abrió esa puerta a definirla como la primera enemiga, a nombrarla como la enemiga número 1 de la equidad. Y cuando hay alguien que dice, como Tomás Rivera Chats o Joan Rodríguez Bebe, que el esfuerzo y esa ley no es para discriminar, yo lo voy a referir a una buena conversación que tuvo el director ejecutivo de Waves Ahead, Wilfred Labiosa, la semana pasada, el jueves pasado, para ser más precisa, con un pastor de la Iglesia Bautista, que es miembro de la mesa de diálogo Martin Luther King. Y es increíble cómo pudieron desmenuzar ese estatuto para ir a identificar todo lo que dice que abre la puerta a ese discrimen. Y la demagogia y la propaganda de Tomás Rivera Chats y de Joan Rodríguez Bebe está puesta precisamente para decir todo lo contrario. Pero, como aquí hemos aprendido a leer claramente lo que dicen los políticos para las gradas, en los medios que le ponen el micrófono y no lo cuestionan, en los lugares que son mediáticos, pero de lo único que se trata es de los esfuerzos que hacen precisamente desde el entretenimiento para decir que ahí, desde ahí es que se está informando el país. Yo creo que la realidad le va a dar en la cara a todos aquellos que se atrevan a insistir en que esta pieza no es discriminatoria. Y yo a Joan Rodríguez Bebe y a Tomás Rivera Chats les voy a traer algo que me parece que no contemplaron. Ese estatuto habla de libertad religiosa. La religión de una persona atea es precisamente ideológicamente posicionarse contrario al cristianismo que ellos profesan desde el fundamentalismo. Y ojo, cuando una compara las realidades de ambos políticos, se da cuenta que no viven de lo que hablan. Todo lo contrario. No son personas que vivan de acuerdo a esos lineamientos fundamentalistas religiosos. Para nada. No vamos a entrar ahora en eso porque tenemos 2 temas más. Pero, ¿qué va a hacer la legislatura de Puerto Rico? ¿Cómo va a leer que una persona trans que se denomine atea, y ya no una persona trans, lo voy a poner todavía más claro, una persona que se denomine atea y llegó a una agencia pública precisamente con
la camiseta que diga Dios le debe Hacienda. Y el que está de frente le dice que no le va a dar el servicio porque él está blasfemando a Dios según sus principios religiosos. Y no le da el servicio. Y la persona tiene un daño, no le está dando el servicio. Puede ser de salud. Aunque ellos dijeron que no, que eso no pasa en salud. Vamos a verlo, gente, vamos a empezar a verlo. ¿Qué van a hacer? Porque me van a decir que esa ley de libertad religiosa es solamente para los cristianos. Ahí no están los musulmanes, ahí no están los judíos, ahí no están los ateos, ahí no están los santeros. Ese es el problema, que se pusieron a buscar un estatuto que discriminara contra aquellos que ellos quieren borrar del mapa. Y yo creo que se están disparando en el pie. Pero veremos. Solamente el tiempo nos dirá. Vamos a ustedes, algunos comentarios. Guerrero, gracias por tu aportación. Gracias por estar y apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio. Buenos días, Edgar Gómez. ¿Dónde tienen esa camiseta? ¿Cuál? La de Dios le debe Hacienda. Eso fue un movimiento bien interesante que hubo aquí yo creo que fue en la administración en el 2012, del 2012 al 2013 al 2016, si mal no recuerdo. Y fue increíble. Amado, un joven que incluso tuvo un programa aquí en Bonita Radio cuando nosotros estábamos moviéndonos, empezando, todavía no teníamos tanta marca, reconocimiento, debo decir, y lo hizo y fue espectacular. La denuncia, ¿por qué Dios le debe Hacienda? Porque él denunciaba que las organizaciones sin fines de lucro, en lo que han convertido los políticos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular a las iglesias, que recordemos, no pagan contribuciones, pues realmente le deben Hacienda. Domingo Delgado, gracias por tu aportación. Bueno, así es que vamos a ver, no creo, Amado, no creo que esté muy activo, no creo que todavía existan, pero sí las tuvo. Vamos al asunto de Gajwani. Increíble nombrar estos Ley 60 que vienen de la India. De hecho, este caballero, del que creo que tengo una foto, pero no estoy súper clara de que es él, así es que no la voy a traer, es un beneficiario de la Ley 60, y a mí me encanta esta imagen, porque esta imagen supuestamente es para aquellos intermediarios que hoy son los que le venden a los inversionistas de la Ley 60, que aquí usted puede evadir todas las... No, perdón, ellos no le venden evadir contribuciones. Ellos le venden, aquí salen súper bien, vendiendo el país a canto. Sí, hay muchos puertorriqueños que son parte de esos intermediarios. Lo han denunciado los colegas del Centro de Periodismo Investigativo, que ha investigado mucho sobre este asunto. Desde el 2012, las leyes 20 y 22, hoy convertido en el 2019 en un código de incentivos o Ley 60, se procura una casta, un nuevo grupo de burgueses o de nuevos ricos que desde los esfuerzos del derecho, bufetes de abogados, como también contadores públicos autorizados, se han convertido en ese grupo que promueve los alegados beneficios de la Ley 60. Y esto es importante porque no olvidemos que en Puerto Rico todo el esfuerzo de la Ley 60 se da alrededor de la administración Luis Fortuño, a finales, último año de Luis Fortuño, que como hemos hablado en tantas instancias, desde la gobernación, desde su gobernación, antes como comisionado residente, empezó a identificar que Puerto Rico debía convertirse en ese hub, en ese paraíso fiscal para esa gente que supuestamente quieren invertir en otros lugares y que tienen beneficios económicos por eso. En ese esfuerzo fue interesante cómo comenzaron a traer esos que le iban a dar la posibilidad a Puerto Rico de tener un desarrollo económico a partir de esos beneficios contributivos. Pusieron Luis Fortuño y compañía
los huevos en esa canasta. Cuando yo digo que el Partido Popular hizo lo propio, es que también hay que decir que llegó la administración de Alejandro García Padilla y compró la idea a través de su jefe secretario de Desarrollo Económico, aquel mejor conocido como los bancos Kardashian. Y dejaron los esfuerzos de aquella ley 20 y 22, leyes. Llegó la administración de Ricardo Rosselló Nevares y empezaron a ampliar los esfuerzos de aquellas leyes. Y en el 2019 aprobó Cámara y Senado Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez la ley de Código de Incentivos de Puerto Rico, mejor conocida como la Ley 60. Agruparon diferentes leyes para ese estatuto amplio le diera la posibilidad a aquellos que vienen como alegados inversionistas, nombrados por María de Lourdes Santiago como los depredadores de la Ley 60, tener más capacidad para poder no rendir contribuciones sobre sus ganancias de capital porque estaban en este esfuerzo de impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Eso tiene unos criterios de selección. Primero, lo más importante para el caso que vamos a discutir. Usted no puede ser cualquier corporación. Dentro del Código de Rentas Internas Federal, usted tiene que ser una corporación S para poder cualificar para tener el decreto contributivo. Otro de los requisitos es que usted viva en el país, es decir, en Puerto Rico, mínimamente 183 días al año. Eso es poco menos de 3 meses. Porque tenga una residencia bona fide aquí. Entre otros requisitos, se suman otros. A lo largo de este proyecto que era como tan importante para la administración por diseño, no olvidemos, Luis Fortuño, más tarde Alejandro García Padilla y finalmente ampliada administraciones, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Tomás Rivera Chat siempre presente en ese asunto y finalmente Pedro Pierluisi Urrutia. Lo más importante en ese camino es que el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Hacienda, para efectos de esta historia, Manuel Sidre, importantísimo, porque Manuel Sidre, ustedes saben que defendía a capa y espada la Ley 60, que lo menos que hizo Manuel Sidre con el que fue subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico en el 2023, fue decir que un estudio de la Ley 60 colocaba a ese estatuto en unos beneficios tan grandes que eran 418 millones de dólares. Lo que nunca le dijo al país es que había mucha gente que no cumplía con los requisitos para tener decretos y se estaban yendo por el chorro 24 millones por lo menos. Y que en ese esfuerzo, Francisco Pareja Licea, sí, el muchacho que decía que todo estaba bien y que él era el que iba a traer la novedad y la nueva tecnología que iba a acabar con la evasión contributiva en Puerto Rico, Francisco Pareja Licea, precisamente dijo y tuvo que admitir que el Departamento de Hacienda no podía recobrar a duras penas de esos 24 millones, 3 millones de dólares, porque era bien cuesta arriba después que se le había dado el decreto. Así es que lo más importante es que el periodismo de investigación, organizaciones como Espacios Abiertos, han identificado dentro de todos los estudios que han hecho, por un lado investigaciones del periodismo y por otro lado los estudios económicos que ha hecho Espacios Abiertos, que esa ley no se fiscaliza y que eso es un free for all. Aquí la gente llega, le dan el decreto, hace lo que le da la gana y no pasa nada.
Y Manuel Sidre y Francisco Pared, de todas las relaciones públicas, que mire que pagaron caro por esas relaciones públicas, lo que hicieron fue precisamente mentirle al país cuando decían que era buena y que todo está bien. No digo que haya cosas que están bien y que pueden, digamos, pueden funcionar. El problema es que no trabajan para que sean efectivas a favor del país. Trabajan para que, como el caso que vamos a hablar ahora, esto ocurra y no pase nada. Y después de 5 años nos enteremos que había una persona que tenía un decreto que no necesariamente evadió las contribuciones solamente. 80 millones de dólares. Ghazouani no le dio al gobierno de Estados Unidos nada por 80 millones de dólares que tuvo de ganancias de capital en una corporación. Es que ni siquiera vivía en Puerto Rico. Y eso es lo más importante. Y le dieron el decreto. Vamos a eso y explicarles cómo es que se da este asunto. En el caso de Sushel Ghazouani, fue acusado el pasado 19 de marzo a través de lo que se conoce como un information. Y un information no es otra cosa que una denuncia directa de la fiscalía que no va al gran jurado, porque en efecto cuando llegó al tribunal aparentemente ya habían comunicaciones con este acusado. Cuando llegó al tribunal el 9 de abril, es decir, el miércoles pasado, le dio la posibilidad a la fiscalía de que radicara esa denuncia directamente ante el juez, ante la jueza en este caso, una jueza del Distrito Sur de la Florida, porque renunciaba a que lo que es de ordinario, la manera en que se acusa a nivel federal, las autoridades federales fueran y la fiscalía directamente al gran jurado a obtener esa acusación del gran jurado. Y lo que ocurre entonces es que viene la fiscalía y radica esa acusación y en sala la jueza luego le pregunta y en efecto el acusado dice: renuncio al derecho que tengo de que vayan a presentar prueba a un gran jurado y sea ese gran jurado el que diga, pues esta es la acusación, el que determine si hay acusaciones o no. Cuando yo vi que tuve que esperar ayer, porque tengo que decirles que a veces estas son las cosas interesantes que también ustedes yo creo que se deben enterar. Lo más importante para mí, y ustedes lo saben, es que ustedes puedan ver los documentos, porque los documentos hablan por sí solos. Y ayer y desde el sábado, el sistema federal tiene una manera de usted buscar las acusaciones, se conoce como PACER. PACER estaba en mantenimiento, así que tuve que esperar anoche a las 7 de la noche a que descubrieran, subiera el sistema. Y esta es la acusación. Esta es la acusación, ustedes la ven, marzo 19 del 2025, ya la fiscalía había radicado esta acusación. Obviamente, por ahí empieza el procedimiento, lo llevo a gran jurado, no lo llevo, pero finalmente, el 9 de abril, el acusado comparece a sala con su abogado y dice: no, renuncio a eso, vamos a cogerlo por aquí. ¿Qué quiere decir esto? Es posible que Suresh Ghazouani ya tenga un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, porque obviamente hay comunicación con él y su abogado, porque compareció sin ningún problema. Este es el documento que narra lo que pasó y por lo que la fiscalía le radica esta acusación de evasión contributiva, pero sobre todo de mentirle a las autoridades del IRS, cuando, y aquí viene lo importante de cómo es que se conforma esta evasión contributiva a través de la ley 60. Cuando Ghazouani tiene una asesoría de su contable que le dice que su corporación NIMCO, es un fondo de inversión, podría tener un decreto contributivo bajo la ley 60 retroactivo al 2019. Y estamos hablando que todo esto se dio en el 2020.
¿Por qué es retroactivo al 2019? Porque en el 2019 fue que cambió la ley, en julio del 2019. Es que el que hizo la ley definitivamente, para algunos hizo la trampa. Y él tenía una corporación C, que es una corporación regular, pero la única corporación que cualificaba para ese decreto contributivo, con todos los demás requisitos, no es que solamente tenía una corporación, podía cambiar en la corporación para tener un decreto, que en efecto no podía hacerlo. Tenía que cumplir con los demás, pero el abogado contable, por un lado, y otro abogado le dijeron que podía cambiar la corporación y solicitarle al IRS la exención contributiva porque supuestamente vivía en Puerto Rico y cumplía con los requisitos para la ley 60. ¿Y qué hizo Kahwani? Vino a Puerto Rico y radicó una corporación LLC igualmente como la que le radicó en Delaware, que se llama NIMCO. Cuando radica esa corporación en Puerto Rico en diciembre del 2019, en enero del 2020 le dice a la IRS, si ya yo vivo en Puerto Rico, dame el decreto, la exención contributiva porque tengo un decreto en Puerto Rico. En mayo del 2020 le dieron a Kahwani el decreto contributivo. Está listado en el Departamento del Desarrollo Económico. Si van a la página de bonitasradio.net, allí van a ver la imagen. Allí van a ver todos los documentos están allí. Recordemos que ya había venido a Puerto Rico a radicar una corporación, NIMCO PR, una filial de NIMCO en Delaware. En mayo le dan el decreto. En agosto, y ya mismo vamos a entrar al asunto de si vive o no vive, porque esa también está interesantísima. En agosto del 2020, el Departamento de Estado de Puerto Rico certifica que la corporación NIMCO PR LLC dejó de existir el 17 de agosto del 2020 a las 5:35 de la tarde, motu propio. Es decir, que Kahwani dijo, mire, ya yo no quiero seguir con esto. Gente, el 29 de julio del 2020, según una resolución de él, porque él es administrador, presidente y todo, la corporación decidió que se iba a disolver en Puerto Rico. Pero si le habían dado el decreto en mayo del 2020, el 2 de mayo para ser específica, del 2020. Pues sí, 2 meses más tarde la disolvió. En agosto le dieron la certificación de disuelto. Pero lo más interesante que pasó en octubre del 2020, el 21 de octubre del 2020, a 2 semanas de las elecciones generales, ¿a quién le dio dinero Kahwani? A Pedro Pierluisi. 1,000 pesitos para que le vaya bien en las elecciones, gobernador. Yo no sé de quién es amigo Kahwani. Para nada, no tengo idea. Pero del Partido Popular no es. Del Proyecto Dignidad no es. Del Partido Independentista tampoco. De Victoria Ciudadana, que corrió por primera vez en el 2020, mucho menos. Son amigos de alguien o es amigo de alguien que obviamente tiene intereses en el Partido Nuevo Progresista, porque el único donativo que da Kahwani desde que empezó a decirle al IRS, yo tengo un decreto contributivo en Puerto Rico que me supone que tú me eximas de pagar contribuciones sobre esta corporación y las ganancias de capital de esa corporación, es el Partido Nuevo Progresista y el candidato entonces Pedro Pierluisi Urrutia. Pero si ustedes piensan que es interesante lo que pasa con Kahwani en términos de su corporación y cómo crea una corporación, le dice a la IRS
que quiere que sea retroactivo la exención al 2019 porque él tiene un decreto. Ya ustedes ven el tracto bien claro del decreto. Es más interesante si vive o no vive en Puerto Rico. Esta es una imagen de la dirección según el catastro digital del CRIM que establece Gajuani que es su residencia en Puerto Rico cuando radica Ninco PR LLC. Esto es en el área de el condominio Capitolio Plaza, en el Viejo San Juan. Pero el problema que tiene ese requisito de residencia, además de que usted tiene que estar 183 días, recordemos, 183 días habiendo vivido para poder reclamar un decreto. El problema que tiene eso es que esto no está a nombre de Gajuani. Esta dirección está a nombre de un tercero que tiene esa propiedad desde el 2008, desde que Mora Development entregó ese desarrollo como nuevo. Entonces, ¿dónde está el requisito de residencia que se supone que tenga un beneficiario de la Ley 60? Pero Manuel Sidre decía que le iba a dar fuete a esos que no cumplían con los requisitos y tenían decreto. Para después Francisco Pareja Licea decir, eso es bien cuesta arriba cobrarle. Gente, esa es la investigación. Esa es la información con documentos. Ahí está el donativo de Gajuani al exgobernador Pedro Pierluisi. Ahí está que no cumple o no cumplió con el requisito de vivir en Puerto Rico, que es una propiedad alquilada. No lo he visto por ningún lado. Claro, no creo que el tercero, que es el dueño del apartamento, me lo diga. Apartamento 3702 en el Capitolio Plaza. Esa es la dirección que tiene, en efecto, la corporación cuando la radicaron. Pero no hay para nada. Y he buscado hasta debajo de las piedras. He llamado, sí, pero esta gente no contestan. No sé, parece que le dicen, si es onda virtual, Bonita Radio, no le conteste. Y esta es la información que incluso Nidia Velázquez en el fin de semana, creo que fue el viernes o el jueves, sacó un tuit diciendo, por fin acusan a alguien, porque ustedes saben que es la diáspora quien más vocal ha sido con relación al asunto de la Ley 60 y cómo entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal nunca han hecho nada y es todo lo contrario. A esos muchachos hay que tratarlos bien porque ellos apuestan a ese desarrollo económico. Pues esto es lo que hay. De esta manera es que ellos creen que van a incentivar y van a seguir estableciendo que el desarrollo económico de Puerto Rico depende de esa gente que viene a invertir, a quedarse con la costa, a quedarse con los espacios en la urbe, todo lo que sabemos que desde el periodismo independiente hasta otros han investigado y esas otras organizaciones como Espacios Abiertos. Esa es la primera investigación que tenemos hoy de un donante del Partido Nuevo Progresista. Lo otro no es una investigación propiamente, es la discusión de ese documento y esa auditoría de la oficina de la Contralora Yasmín Valdivieso con relación a cómo manejaban los contratos en PRITS, la famosa Oficina de Innovación y Tecnología del gobierno de Puerto Rico, que desarrolló en principio la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi, con todos los presuntos implicados que han pasado por ahí. Pero antes de dejar el asunto de la Ley 60, yo quiero también contextualizar que no olvidemos que la Ley 60 tuvo una intervención importante del IRS en el 2023, que a Puerto Rico lo tocó, obviamente, más allá de que es
el mecanismo, ese estatuto que han traído para supuestamente desarrollar el nivel de la economía de Puerto Rico. Aquí hay una intervención importante que no podemos dejar fuera del análisis. Y es cómo se acusó a Gabriel Hernández, el ex socio de BDO, que era una agencia de contabilidad de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Fue acusado él y fue acusado igualmente su socio. En el contexto de contratos con el gobierno de Puerto Rico, en aquella acusación federal que también trajeron a una ex directora de ACES, que de hecho después tuvieron que dejar desestimarle los cargos. Pero en el caso de Gabriel Hernández hay un pespunte con la ley 60. Y más tarde fue igualmente identificado como ese contador público autorizado que también estaba involucrado en esos esfuerzos de colocar en Puerto Rico gente con beneficios que también están siendo cuestionados. Y en aquel momento el IRS dijo que habían 100 beneficiarios de la ley 60 que estaban siendo investigados. Este es el primero que cae. Yo no quiero que dejen fuera a Gabriel Hernández y lo que pueda estar pasando con informaciones que da o no da. Yo desconozco si está cooperando con las autoridades, pero no lo dudaría. Porque vuelvo y repito, aquí hay una casta que se creó, una capa social que se creó alrededor de esos profesionales, que son los que se venden y se mercadean, como los que desde bufetes grandes de Atorrey, solo practitioner, como le llaman ellos, bufetes que combinan el derecho con la contabilidad, mercadean el proyecto de la ley 60 como la panacea para que aquellos vengan y sean sus clientes y desarrollen proyectos en Puerto Rico que ni dejan empleo y finalmente terminan en evasión contributiva. Sin hablar de todos los problemas que tienen por lo que no cualifican. Vamos a la auditoría de la Contralora que bajó el pasado jueves. Esta auditoría es sobre todo lo que pasó en el Puerto Rico Innovation and Technology Service entre el 2021 y el 2024. Es una auditoría que tiene diferentes hallazgos. Los más importantes, a mi juicio, relacionados con los contratos, porque son los contratos que se otorgan y se erogan fondos públicos para pagarlos. En este caso, quiero decir que hay un señalamiento que me pareció interesante de la Contralora de Puerto Rico, que tiene que ver con el hecho de que en esa auditoría se identificó personal de relaciones públicas haciendo trabajo sin tener licencia, de relacionista profesional. Y eso lo voy a tocar de una manera para mí conflictiva, porque tiene que ver con un proyecto de ley que hubo en Puerto Rico o que está vigente en Puerto Rico, que le dio licencia a los relacionistas públicos para definirse como tal. Eso es como si los periodistas tuviéramos, que no tenemos, una colegiación que nos estableciera que el Estado es quien regula nuestra profesión. En ese sentido, los relacionistas públicos se constituyeron como tal y buscaron esa ley y se aprobó en la administración de Alejandro García Padilla. Y eso supone, según ese estatuto, que todo aquel que contrate con el gobierno de Puerto Rico tiene que tener licencia bajo ese estatuto. Me parece interesante que es la primera vez que veo que la Contralora está entrando en el asunto de que la contratación que hubo de relaciones públicas, la persona que no dice quién es la persona, no tenía licencia a partir de esa ley. Interesante porque aquí hay mucha gente que hace trabajo de comunicación que hemos hecho en el pasado, y me incluyo porque en algún momento dado en el 2012, y lo hemos hablado acá, tuve contratos de gobierno precisamente con relación a ese esfuerzo de comunicación,
Claro, yo nunca la busqué porque soy enemiga de eso, de amarrarme a esos esfuerzos del gobierno de regular mi profesión. Pero a mí me cobijaba supuestamente en aquel momento la cláusula del abuelo, que tiene que ver con que llevas tantos años en el esfuerzo de comunicación, que la nueva ley te protege dándote una licencia bajo esa cláusula. Claro, yo dejé de hacerlo, así es que nunca la ejercité, etcétera. Pero me parece interesante que la Contralora se haya metido ahí, porque eso puede ser importante y puede ser debatible de parte de la gente que no la tenga, pero puede ser importante en el contexto de lo que siempre hemos hablado, que ha sido el problema de las administraciones del Partido Nuevo Progresista, que tiene oficiales de comunicación que no le contestan a los periodistas y son pagados con fondos públicos. Y no lo dice así la Contralora, pero estamos hablando exactamente de eso y de lo que es un problema hoy en la administración de Jennifer González que venimos arrastrando hace años, sobre todo desde la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Y son los mismos personajes. Me parece importante cómo va a destacar eso la Contralora en los contratos ahora. Digo, a la Contralora le están buscando un sustituto, lo sabemos. Y yo creo que por eso está soltando todo lo que tiene pendiente. Pero eso, por un lado, es importante. Vamos a lo que pasa con el donante. Y este es un donante que no es nuevo, lo que está diciendo la Contralora, en términos de la información que se ha reproducido públicamente antes. Y tengo que decir que tan vieja como el 2019, la compañera Wilma Maldonado habló de la capacidad que tenía de facturación Irán Carlos Rivera López. Irán Carlos Rivera López, hoy en el 2025, es este contratista del gobierno de Puerto Rico que desde la administración de Luis Fortuño ha tenido $6.1 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico. Ha sido una persona pública, y esto es bien interesante, fíjense cómo nos podemos retrotraer al primer tema de la libertad religiosa, porque él se colocó en la palestra pública cuando habló de su relación, está casado con un hombre y tiene 4 hijos adoptados. Y cuando digo que nos da la oportunidad para irnos al primer tema, es que en efecto esta es una persona que públicamente ha establecido su relación de padre con una pareja del mismo sexo que condena el proyecto de libertad religiosa. Y me encantaría saber qué piensa Irán Carlos Rivera López de este asunto. Pero hoy vamos a hablar de él en otro contexto, no en aquel que se quiso colocar en el 2023 cuando adoptó a sus 4 hijos. En el 2019, cuando la compañera Wilma Maldonado sacó la historia, lo colocó del lado de un importante colaborador de Jennifer González, no solamente ahora que fue candidata en el 2024 a la gobernación. Oriol Campos fue ahora su director de finanzas en esa campaña, pero viene desde las administraciones de ella como presidenta de la Cámara, como contratista de la legislatura de Puerto Rico. Y en el 2019 era un contratista del lado de Irán Carlos igualmente, porque tenían un montón de contratos con el gobierno, sobre todo con la legislatura. Y se llamó la atención de que los días y las noches de esta gente tenían 72, 80 horas, porque había duplicidad en esos contratos de las horas en que podían facturar para unos versus otros. Eso fue en el 2019. ¿Qué dice la Contralora en el 2025? Y esto bajó el pasado jueves, es decir, el 10. En esa auditoría que tengo que decir y tengo que ubicar a quienes eran los que firmaban esos contratos. Por un lado, Enrique Wolkersteen, el que no fue jefe en propiedad de Pritz, precisamente porque no radicaba planillas y no se lo perdonaron. La legislatura del Partido Popular no se lo perdonó, versus la hoy secretaria
gobernadora interina, Verónica Ferraioli, que en efecto está a punto de ser confirmada el próximo 23 en la vista, porque eso se subsana, como han subsanado todo lo que ha hecho el secretario de Recursos Naturales y el Departamento de Salud, entre otros. También está Nanette Martínez firmando los contratos de Irán Carlos Rivera López. La Contralora determinó que en el caso de Irán Carlos, lo menos que tiene, según la evidencia documental y testifical recopilada, entre mayo y junio del 22 la corporación no contaba con empleados o profesionales que asistieran al contratista en la prestación de los servicios prestados. Y tenía a su vez, además del contrato de PRITS, contrato con otras 7 entidades gubernamentales. Es decir, que trabajaba solo con el municipio de Utuado, con otras agencias públicas como la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, pero el Departamento de Educación de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Pero aún así, yo creo que aquí es donde es increíble lo que establece esta auditoría. Se radicaron horas como si el día tuviera 70 y 80 horas. Y las horas facturadas a cada entidad, y yo creo que esta es la primera vez que lo veo en una auditoría de la Contralora, están aquí estipuladas desde mayo a junio del 22. Todas las horas que se le facturaron que coinciden entre los días. Que también hace alusión la Contralora en esta auditoría a los asuntos específicos que se facturaron en unas horas y los asuntos que se facturaron en otras entidades gubernamentales que coincidían con los mismos días. Irán Carlos es un contratista, como dije, de la administración Luis Fortuño hasta acá, que tiene contratos hoy con el gobierno de Puerto Rico, hoy vigentes, a pesar de que tanto el Departamento de Justicia de Domingo Emanueli como la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, tienen referidos de la Oficina de la Contralor desde que hizo esta auditoría en verano del 2024 y en septiembre del 2024 hizo esos referidos. Y hoy Irán Carlos Rivera López, tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué se supone que nosotros no encontremos cuando buscamos? Bueno, pues se supone que, como yo siempre digo, siempre tengo que hacerme la misma pregunta, porque y esta gente que tienen tantos contratos con el gobierno de Puerto Rico, y esta gente que son identificados por la Oficina de la Contralora como que están facturando a las mismas horas trabajos diferentes con diferentes agencias públicas, pues son donantes del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Pues sí, igual que Gajuani, pues eran donantes o fueron donantes de Yashira Lebrón, que está allí en la legislatura de Puerto Rico, de Miguel Romero, de Ángel Pérez, el convicto por corrupción, de José Che Pérez Cordero, también está allí sentado, del comité de Pedro Pierluisi. Estos son los donantes del Partido Nuevo Progresista. Y la Contralora identificó esto, que es una irregularidad, que para referirlo la Contralora al Departamento de Justicia, créame que se necesita Dios y su ayuda. Porque sabemos que la oficina de la Contralora, en los 13 años, 14 años que ha estado,
Los referidos a justicia, mínimo. Ahora es que nos está diciendo mucho más que hay referidos a justicia. Esos son los hallazgos de la auditoría de la Contralora, que hay que discutirlos, que usted tiene derecho a saber. Y que lo más interesante, me gustaría que dijera Tomás Rivera Chatz sobre todo. Este es el buen gobierno que él dice que ellos son cada vez que gobiernan. Este es el dinero público que se va por el chorro. Yo me tengo que ir. Recuerden, siempre compartan todos nuestros contenidos en todas nuestras plataformas, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre estamos ahí recibiendo donativos a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y a través de este chat, siempre que estemos al aire. Esta semana trabajamos de lunes a miércoles. Rodrigo Otero viene ahorita con su almuerzo deportivo. También va a estar libre jueves y viernes. Vamos a cogernos un break, pero les voy a dejar, no se los voy a anunciar todavía, les voy a dejar una buena entrevista para el miércoles, para el jueves, perdón. Una entrevista diferente, una entrevista cultural, una entrevista con una invitada interesante que ha estado en la escena pública puertorriqueña, aquí y en el mundo, bien interesante, inclusive Los Ángeles, California. Así que nos vamos, recuerden, compartan los contenidos, sigan conectados y en esta Semana Santa nos vemos mañana en otro. Esto es lo último a las 11 de la mañana. Éxito, que la pasen súper bien. Buen inicio de semana. Por la orillita. Hasta mañana. bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.